Hola a todos, buenas tardes. Vamos a dedicar unos minutos, como todos los cursos hacemos. Vosotros además ya sois conocedores de estas charlas. Vamos a hablar de su momento, de cómo están y sobre todo también de vosotros y la comunicación que tenéis con ellos y lo que cuesta llevar esta edad, pero también de lo preciosa que es. Vamos allá. Nuestros queridos adolescentes, llamados así, porque vamos a ver la parte interesante que tienen. Fijaros en los padres que se están marchando de casa. ¿Cuándo vuelven?, pregunta el adolescente, y ellos dicen cuando termine la adolescencia. Claro que vivir con el adolescente es vivir con el conflicto. Fijaros que vuestra edad, la edad de 14 hasta los 16, está en lo alto de la cumbre de toda la evolución. En la parte más emocional, en el volcán que suponía la adolescencia, cuando os acordáis que yo os explicaba en otras charlas que esta evolución es la evolución de una subida de volcán. Empezaban con lo biológico para ahora estar en el estallido de todo su momento emocional, de todo su momento efervescente, de todas sus situaciones más duras y más complicadas, para poquito a poco ir acabando la adolescencia, a la vez que vamos a ir empezando a decidir qué vamos a hacer con nuestro futuro. Curso fundamental, tanto tercero de la ESO como cuarto de la ESO, en la motivación y en soñar, en volar, en pensar qué voy a querer hacer cuando todavía no tienen ni idea de lo que van a querer hacer. Y vosotros estaréis ahí escuchando y vosotros vais a estar ahí acompañando. A la vez es a la edad de la mayor desorientación, momento en el que más nos van a necesitar a su lado. Es la etapa más complicada del ser humano. A nivel de psicología evolutiva es algo que se entiende de esta forma, donde suceden muchísimos cambios a nivel cerebral, ahora lo vamos a hablar, y donde nos van a mirar ellos con mayor cara de asco. Es cuando más complicado a veces vamos a tener precisamente quererles, y es cuando ellos más necesitan sentirse queridos. Y ellos nos quieren, es algo que no se nos puede olvidar en toda esta desorientación. Justo cuando nos miran con cara de asco es que nos están queriendo, pero es que tenemos que aceptar que esto es así. Que él es el que se está quejando o ella se están quejando de que todo está fatal, de que todo está mal muchas veces, pero lo que está fatal o lo que ellos sienten mal es precisamente ellos, porque son ellos los que están cambiando y se sienten desestabilizados. Fijaros cómo en esta contradicción o en esta gran desorientación, precisamente la vida les va a ir pidiendo poco a poco que tomen la mayor decisión de su vida, que es ir optando por asignaturas, ir optando por caminos que ya les van a ir abocando hacia su proyecto de vida. O sea, fijaros si tienen un camino por delante chulo a la vez, y vosotros vais a estar viéndolo y vais a estar cerquita de ellos, y va a costar, porque además todas estas están por ahí, que son las emociones que todos vivimos y que todos necesitamos, pero ellos las tienen en versión muchísimo más intensa que después en edades más posteriores y anteriores, y muchísimo más mezcladas. ¿Por qué? ¿Porque son así ellos? ¿Porque de jóvenes hemos sido así? Pues no, porque resulta que aún no son maduros, pero no en una madurez social entendida, sino en una madurez cerebral. Todavía el cerebro está en construcción, se está forjando. ¿Qué se sigue forjando? La corteza prefrontal, precisamente toda la parte naranja de la diapositiva que estáis viendo aquí, que en el ser humano es la última que termina de cerrarse hacia los 21, hacia los 22, hay teorías que hablan de esas edades, y precisamente es la parte del cerebro que tiene que ver con el juicio, con la responsabilidad, con tener un buen criterio. Es lo llamado la materia gris, ¿no?, en el cerebro. Pues en las edades adolescentes la materia blanca es la que está súper excitada, o sea, las emociones que hemos visto antes, la ira, el asco, todo esto está hiper excitado y es lo que tiene muchísimas veces el control en el cerebro. Se inundan de esas emociones, no valoran los riesgos, pueden actuar impulsivamente, pueden malinterpretar, tomar conductas arriesgadas, y todo esto funcionar dentro de su coco como fuegos artificiales, porque todo esto no pasa paulatinamente. Lo que recordamos hoy con esto es algo que ya os he dicho en otros cursos pasados, y es que los adolescentes sienten antes de digerir, antes de pensarlo, antes de analizarlo, lo sienten, lo pasan por las emociones, y a veces solo lo pueden interpretar a través de las emociones. Por lo tanto, en esto tenemos y necesitan
a su lado personas que no sean adolescentes, o sea, que no se dejen llevar por las emociones, sino que tengan la materia gris muchísimo más activada. Quiero decir con esto que los adolescentes van a necesitar papis que no se dejen llevar por esas emociones, sobre todo en los enfados. Fijaros, para esa construcción de esas obras que están haciendo, ese cerebro, también esa identidad que van a terminar de cuadrar, van a tener todas esas emociones y eso es vulnerable. Ellos están en obras. ¿Cómo tenemos en obras la casa cuando la tenemos en obras? Fatal, eso es una vulnerabilidad. ¿Cómo pasan esas inundaciones de emoción? Atacándonos, contagiándonos muchas veces, alterando nuestras propias emociones en la casa, inundándonos con las emociones que ellos traen, y ahí es donde tenemos que mantener el tipo y mantener el pulso. Fijaros que incluso os tengo que decir que el confinamiento no ha sido gratis, que el curso siguiente al confinamiento, el curso pasado, tampoco ha sido gratis, tuvimos la cosecha de todo eso. Ellos han aprendido cosas valiosas, pero también han aprendido cosas que también tenemos que tener en cuenta en las casas, y en estas edades el enganche con las tecnologías, el estar pegaditos al móvil, pegaditos a pasar más horas, a estar enganchados, y os tengo que decir que aquí se os van a enfadar, pero los límites los vais a tener que seguir manteniendo y vamos a ir hablando de esto. La identidad, ¿tengo algo que hacer? Precisamente sí, con esos límites y con amor. Dedicamos un segundo a esto del amor antes de entrar en los límites. El amor, aunque se va a transformar y se tiene que ir transformando, lo necesitan y lo piden. A veces no lo piden con palabras, pero lo piden. La mirada incondicional, necesitan y tienen que sentir que confiamos plenamente en ellos, que confiamos en su potencial, en que van a salir siendo el ser adulto más maravilloso del mundo. O sea, tienen que sentir no que son mejores que nadie, ni que son especiales, sino que sí son especiales para ti como madre, para ti como padre, que confías plenamente en ellos, aunque sepas que se van a equivocar, porque todos nos vamos a equivocar y nuestros hijos se van a equivocar, que llevan dentro una hermosa perla. ¿Os acordáis de aquella charla en la que os hablaba de que si confiáis que vuestro adolescente es una maravillosa ostra que dentro lleva la perla estará dentro? Os hablo de eso porque os lo tienen que pillar por los poros, que confiáis en ellos. Pero necesitan límites muy claros, necesitan que os enfadéis y esperan que os enfadéis. Pero cuidado en los enfados, vamos a separar su persona de la conducta que estamos viendo para enfadar. Cuando os hablo de esas tecnologías, de esos móviles a los que se han enganchado y mucho, que vemos adolescentes de esta edad que solamente están mirando a las pantallas del móvil según están por las casas y según están en el funcionamiento de la vida. Cuidado con etiquetarles a ellos. Es lo que me molesta es tu conducta, lo que estás haciendo, lo que está pasando contigo, y me enfado con la conducta que estoy viendo de ti y es la que pido que tú cambies. Hablando de los límites, veo que se ve un poquito mal, pero fijaros cómo está diciendo, esta es una madre que está diciendo, me molesta mucho que me hables en ese tono. Imaginaros esas faltas de respeto, ese momento de inundación de emociones de las de me cabreo, no estoy de acuerdo, estoy muy cabreado o cabreada como adolescente, y la madre es capaz de, como adulta, no como adolescente contagiada, decirle cómo me molesta tu tono, no te tolero ese tono, y tú ser como adulta la que te vas y la que dejas la conversación, en vez de eso de cómo te atreves a hablarme así, la antesala de entrar en la batalla. Que no nos inunden sus emociones. Sé que esto es complicado, pero por favor vamos a tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque les damos modelo de gestión de la vida. Les damos un modelo muy adecuado y muy maduro de cómo se gestiona el que yo esté enfadado. Estás gritando, estás insultando, estás cabreado, y cuando uno está cabreado, en vez de seguir por ahí, vamos a parar y lo vamos a hablar en otro momento. Tengo que ponerte un límite y eso te va a enfadar, pero desde luego el límite te lo tengo que poner porque te estoy educando, y esto es algo que todavía tienen que seguir escuchando. Otro ejemplo en este sentido es este, en el que suele pasar como padres y como madres que nos sucede esto, y es, en vez de qué asco das, imaginaros el aspecto, ese momento en el que ellos se están buscando, están apareciendo con situaciones, con cosas que no nos están gustando, y lo que hacemos rápidamente y sin darnos cuenta, porque quizás la forma que tenemos dentro, es etiquetar. Imaginaros este padre, qué asco das con esa pinta de sucio, no te da vergüenza te tendría que dar ir con esos pantalones rotos, ¿vale? Cuidemos no etiquetarles a ellos y a ellas, sino, mira, para mí
para mi gusto estarías muchísimo mejor con una camisa. Os digo, no va a hacer falta que me digáis que esto es algo muy complicado. Es verdad que es muy complicado, pero a veces en la adolescencia tenemos que soltar me gustaría que, en lugar de que se sientan atacados y que se sientan ofendidos, porque entonces es cuando vais a recibir de ellos algo muchísimo más enfurecido o muchísimo más efervescente. Los me gustaría, cuando va bajando esa curva del volcán, a veces nos sorprendemos como padres que van ellos y lo recogen. Sí, la adolescencia es como un momento en el que sembramos, para ahí queda. Los padres como torre de control. Esto es muy interesante. Hasta ahora pilotabais vosotros, conducíais vosotros este avión y estabais en esa pregunta de ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se gestione esto, para que mi hijo se solucione esto, o cómo puedo solucionar esto por mi hijo? Pues ahora van a ser ellos los que van a pilotar, van a ser ellos los que van a hacer que su avión tenga autonomía, tenga sus propias decisiones, sus propias equivocaciones, pero no podemos dejarles solos todavía. Estaremos en esa torre de control, que ellos muchas veces no la van a aceptar y os lo van a decir, pero que la necesitan, y todavía les vais a tener que recordar que tenéis una función educadora y que sois sus padres y habéis de estar ahí. No os lo digo solo, la torre de control en el momento de las salidas de fines de semana, que tenéis que ser firmes en horarios y tenéis que ser firmes en mantener un crecimiento en las edades que sea normalizado, ¿vale? Sabemos que ellos nos van a pedir muchísimo y siempre nos van a decir que en la casa de otro les dejan hasta más hora o les dejan hasta más tiempo, ¿vale? Unas personas de tercero o cuarto de la ESO, en el momento social en el que estamos viviendo, llegar a las 11 a casa no es nada descabellado, sino que sería lo adecuado. Descabellado desde su punto de vista, que les puede parecer prontísimo, pero no hace falta más. Es posible que manteniendo todas estas firmezas, ellos entiendan que estáis amargándoles la vida. Cuando un adolescente nos va a decir me estás amargando la vida, en el fondo os lo digo como padres, es cuando tenéis que pensar estoy haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque ellos esperan que les amarguéis la vida. No os preocupéis por eso, porque es lo que tenéis que hacer en esta edad. Es que yo te quiero mucho, pero te tengo que educar. Es que yo te quiero mucho, pero tengo que ponerte este límite. ¿Sí? Fijaros que ahora he elegido poneros esta diapositiva en la que llega el adolescente, por supuesto mirando hacia el móvil. Mira, otro de los límites que podemos poner en la casa, que tenemos que negociar con ellos, pero llegar a un límite en el que vamos a tenerlo nosotros muy firme. No nos sentamos en la mesa con el móvil, no miramos el móvil. Hay ciertos momentos que nadie de la casa lo mira, por ejemplo, a partir de X momento de la casa, ya cuando hemos cenado. En la mesa, por supuesto, lo acabo de decir, pero después, cuando ya hemos cenado o compartimos un tiempo en el que estamos todos, nadie de la casa, nadie, ni padre ni madre, estamos con el móvil o aislados en nuestra tablet. Todavía tenéis edades en las que tenéis que compartir, y puede ser compartir una serie con ellos, aunque no nos esté gustando a nosotros la serie, pero encontrar esos momentos de complicidad, que no tiene por qué ser el sermón de la montaña, pero puede ser compartir con ellos y mantener. Vuelvo a por qué os he puesto esta diapositiva. Móvil, mirando al móvil, y él dice, bien, bien, no sé, no. El padre le dice, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿qué tal el día? Bien, ¿qué tal tus amigos? Bien, ¿qué vas a hacer esta tarde? No sé, ¿quieres que hagamos algo? No. Ya estaba anticipándose el adolescente, ¿le veis? ¿Por qué? Porque cuidado, huimos de las conversaciones de tipo interrogatorio. Rastrearos a vosotros mismos. ¿Qué tipo de entrada hacéis con los hijos? Ellos huyen y nos viven muy mal cuando les entramos solo en rollo interrogatorio. Vale, vamos a tener en cuenta que podemos tener con ellos ideas interesantes de compartir, de poder contarles cosas nuestras, no de cuando teníamos su edad. Por favor, es que huyen de eso, os lo he dicho en otros cursos anteriores, sino de mi día de hoy, la situación que he tenido con mi jefe, la situación que he tenido con mi jefa, la situación que me ha pasado genial de no sé qué historia. Vale, el poder charlar con ellos, el poder preguntar, parar a preguntarnos al adolescente, ¿cómo te va la cosa? ¿Qué tal va la vida? ¿Cómo te está yendo? Pero una comunicación un poco de verdad, ¿no? Con esa mirada incondicional de antes. Reciben mucho de nosotros qué tienen que hacer, qué no. Y esto
hay que hacerlo, pero también preguntar qué tal, cómo lo llevas, conectar un poquito con su persona. No quiere decir que nos vayan a responder, cuidado, puede que no nos respondan, pero recordad que ahí queda. Lo cual, insisto, no quiere decir que no hagamos esto. He elegido esta imagen de esta peli en la que tenemos aquí a la madre cogiéndola de la barbilla, obligando un poco a mirar a los ojos, porque aquí está diciendo un mensaje eficaz, efectivo, un límite, por ahí no te tolero que pases. Esto te lo tengo que decir. Esta situación de escúchame que soy tu madre, ¿vale? Con un punto en el que no estemos inundados de emoción. Eres el que más le quieres, soy quien más te quiero. Pero en el fondo eres para él el que más le tienes que amargar la vida y esto no va mal. El ponerte por dónde tienes que ir en esa función educadora sin perder la función afectiva. En este momento de conectar con ellos y también poder decirles lo que sí, lo que no, qué opinamos, fijaros cómo va, ¿no? La madre le pregunta, ¿de qué va esto del Fortnite, hijo? Y él dice, pues el objetivo es aguantar y quedarte solo. Y dice, bueno, parece que lo estás consiguiendo. Poder decirle al hijo, por aquí no pasas, por aquí no te permito, esto está mal. Poder compartir con ellos ese momento de cómo va eso. Hay un humor, pero hay un límite. Y todo esto entendiendo que va a fuego lento, que es un proceso muy emocional, donde habrá días que estemos pensando que también nos hemos podido equivocar como padres y pues se lo podamos decir incluso, y también habrá momentos en los que lo que estamos sembrando nos entren muchas dudas de si les está quedando o no, porque va como pongo a fuego lento y que ellos están en obras. Y que están los amigos y que están toda la parte social que también forman parte de esta coctelera de crecimiento que también les está educando y les está forjando y que les necesitan. Y todo esto, ¿cómo se va montando? Pues en un continuo reajuste, en buscar un equilibrio entre lo que yo pienso de mí mismo como adolescente, lo que yo siento que soy y qué me van devolviendo los demás los iguales. Y ello es algo que necesitan. Solo lo social lo pueden aprender viviendo en lo social, ¿vale? Los castigos de te dejo sin salir es algo que tenéis que tener cuidado. Estos castigos de estás un mes sin salir no sirven de mucho. Lo social solo lo pueden vivir y aprender en lo social, y solo se aprende a gestionar la vida entre ellos viviéndola, aprender dónde están las personas buenas, las personas malas, las intenciones, ¿vale? Eso no es aprendido por cosas que vosotros les digáis, es algo que está aprendido por la vida. Y hasta este momento lo que hayáis creado en los valores de la vida ahora es cuando se pone en juego. Vosotros vais a estar ahí como torre de control, porque si hay algún problema aquí me tienes, hijo o hija, pero como torre de control. Pensad que la amistad va a ser un puente, y es un puente necesario en todo ser humano, entre la niñez y la adultez. Como padres nos preocupan muchísimo las influencias negativas que nos puedan arrastrar a los hijos, a las hijas, a cosas que no querríamos, que no podemos con ellas, que nos sentimos superados. Fijaros que ante estas influencias negativas se sabe que cuanto menos aceptado se siente un adolescente en la casa, más susceptible es de que las influencias negativas le atrapen. Por lo tanto, que se sientan aceptados, que la mirada incondicional ante las influencias negativas funciona. El que tu hijo, tu hija se sienta querido, aceptado por ti, en sus diferencias, en sus debilidades, con sus defectos, también con sus meteduras de pata, también va a ser un valor ante las influencias negativas. Cuanto más unidos estamos a los hijos, cuanto más les escuchamos, aunque sean esas tontadas que a veces nos parecen, sin juzgarles, cuanto más escuchamos su punto de vista, menos dependientes serán de otro tipo de personas, más fuertes les estamos haciendo, ¿vale? Cuanto menos protectores seamos y más cerca estemos de ponerles límites, pero también con un afecto y una escucha a su verdadera esencia. Para ello, ese equilibrio del que os hablo, pues vamos a tener en cuenta que no nos van a gustar cosas de nuestros hijos, adolescentes, pero vamos a tener que ver que lo que no nos gusta se lo vamos a tener que devolver de forma constructiva. Suspensos, por ejemplo, no nos van a gustar. ¿Qué has aprendido de esto? ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer y qué vas a hacer para cambiar? Y ahí, como torre de control, ir viendo hasta dónde vas a poder dirigir o hasta dónde tienes que soltar.
no desvalorizar, lo que decía antes, no reñir, no etiquetamos, eres un vago, por eso has suspendido. No, dime qué conducta has hecho, te voy a decir la que yo he ido viendo y qué conducta vamos a tener que cambiar. ¿Vale? Y luego el interés por sus cosas, la comunicación más superficial, ese humor que une y que hay que meter en la coctelera obligatoriamente sí o sí, y ese compartir cosas más superficiales que van a permitir echar raíces, que van a permitir mantener las raíces para que ellos sigan volviendo a nosotros, ¿vale? No dramaticemos con ellos, no nos dejemos llevar por sus dramas que los van a tener, y contamos que también todo esto es un equipo de vida, que las adolescencias van a ser vendavales, está este huracán aquí y no estamos solos ante las adolescencias, tenemos equipos educativos, tenemos el colegio, tenemos búsqueda de consejos de por dónde está yendo mi hijo, mi hija, a veces nos alarmamos y podemos compartirlo. Hay que ser una palmera, no un roble, ante el huracán que es la adolescencia, huracán que en unos grados en unas casas es de grado 1 y en otros es de grado 3, pero tiene un final, recordad que os lo digo, son 4 añitos, una cosita así, porque luego va bajando y vemos lo que hemos sembrado. Termino un poco con esta reflexión, no es lo que haces por tus hijos, sino lo que les has enseñado a hacer por sí mismos, lo que les hará seres humanos exitosos. Tened en cuenta que más que un mandato, muchas veces, más que una reflexión vuestra, te hago preguntas para que tú reflexiones sobre ti mismo, y esto va a ser lo interesante. Os dejo aquí por ahora. Sabéis que estamos en el colegio, el departamento de orientación, desde infantil hasta la edad del bachillerato, y a través de tutoría podéis solicitar si en ese vendaval o en ese huracán os sentís un poquito agobiados, ¿vale? Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Un abrazo a todos.